Mi familia me rechazó, pero ahora tengo otra. Mis padres querían una hija perfecta, no a mí. Fui exiliada por no ser brillante como mi hermana, su hija favorita. Me echaron de casa a los 14 años por no ser tan perfecta como mi hermana. Años después, cuando mis padres quisieron volver a acercarse, les presenté a mi nueva familia, y todo terminó en desastre. Me llamo Mariana y tengo 23 años. Hoy vivo en un tranquilo barrio al norte de Jacksonville, Florida, junto a las personas que realmente me valoran. Pero detrás de esta vida estable se esconde una historia llena de rechazo, traición y una adolescencia marcada por la sensación de no ser suficiente. Mis padres me abandonaron emocionalmente cuando más los necesitaba, y cuando decidieron reaparecer, ya no eran bienvenidos. Mi infancia fue una constante comparación. Mis padres, Ernesto y Patricia, eran fanáticos del rendimiento académico. Él era un cardiólogo reconocido y ella daba clases en la Facultad de Enfermería. Ambos se conocieron estudiando medicina, y para ellos, cualquier vocación que no implicara bata blanca era una pérdida de tiempo. Mi hermana mayor, Natalia, siempre fue la estrella. Ganaba concursos, traía diplomas, participaba en programas de ciencias, robótica y matemáticas. Mis padres vivían presumiéndola, y cuando alguien les preguntaba por mí, cambiaban el tema o decían con una sonrisa tensa que yo era la creativa de la familia. Lo que no decían era que eso, para ellos, significaba la decepción. Desde niña supe que el arte me hacía feliz. Pintar caballos, escribir cuentos, tocar guitarra. Pero nada de eso valía en mi casa. Cada dibujo era un estorbo. Cada intento de expresar mis emociones era minimizado. Deja esas tonterías y ve a estudiar química, me repetía mi papá. No queremos vergüenzas en esta familia, decía mi mamá cada vez que mi libreta de calificaciones llegaba con un promedio normal. Recuerdo claramente cuando en 7º grado me sentí orgullosa por sacar un 6 en matemáticas. Para mí era una mejora, antes apenas sacaba 4, pero para ellos fue otra prueba de que estaba arruinando la reputación familiar. ¿Por qué no puedes ser como Natalia?, me gritaban. Yo trataba de explicarlo, pero siempre me interrumpían. No pongas excusas, Mariana, no naciste para perder el tiempo con lápices y colores. Cuando cumplí 14 años, mi mundo se vino abajo. Yo quería inscribirme en un taller de dibujo en un centro cultural local. Iba a ser 2 veces por semana después de clases. Cuando les mostré el volante, mi padre lo rompió en pedazos sin siquiera mirarlo. ¿Tú crees que vamos a pagar para que te pongas a jugar con crayones?, bufó. Mi madre solo agregó, ya basta, Mariana. No vamos a mantener una inútil. Lo que más me dolió fue que ni siquiera se tomaron el tiempo de ver mis dibujos. Nunca preguntaron por qué me gustaba pintar. Solo les importaba que no cumplía con la imagen que quería mostrar ante sus amigos médicos y profesores. Y yo me sentía cada vez más vacía. La gota que colmó el vaso fue cuando mi profesora de matemáticas, la señora Mireya, me ofreció ayuda extra después de clases. Yo me ilusioné, pero cuando pedí permiso para quedarme un par de días a estudiar con ella, mis padres se negaron rotundamente. Si necesitas ayuda es porque no sirves, dijo mi padre. Tienes que aprender sola, como Natalia. Me castigaron por pedir apoyo. Esa noche, exploté. Discutí con mi padre en la sala. Le grité que no aguantaba más esa presión, y él respondió golpeando la mesa y gritándome que yo era una inútil malagradecida. Mi madre, con los brazos cruzados, asentía sin decir palabra. Me confiscaron el celular, me prohibieron salir, ni siquiera podía ver televisión. Encerrada en mi cuarto, lloré hasta quedarme sin fuerzas. Mi hermana Natalia trató de calmarme, pero me dijo lo peor. No los contradigas, Mariana. Solo finge que estudias. Ella no era cruel, pero claramente prefería no meterse. Su lugar de hija perfecta era intocable. Esa madrugada, sin pensar mucho, abrí la ventana y me escapé. Caminé sola hasta un parque, sin teléfono ni dinero. Me senté en una banca bajo una farola y sentí una mezcla de miedo y alivio. Prefería estar sola y asustada que regresar a una casa donde nadie me quería. A las 5 de la mañana, una patrulla me encontró. Al parecer, mis padres se habían dado cuenta y llamaron a la policía. Me regresaron a casa, y ni siquiera me abrazaron. Lo primero que dijo mi padre fue, ya tomamos una decisión. Te vas a vivir con tu tía Silvia y tu tío Ramiro. Ellos te pondrán en orden. Yo no lo podía creer. Su solución al conflicto era deshacerse de mí. Lloré, rogué, supliqué. Pedí que me dejaran quedarme con Natalia. Pero mi madre fue tajante. Nos haces la vida imposible. Ya no podemos más contigo. Al día siguiente hicieron las maletas. Natalia dejó una carta en mi almohada antes de irse a la escuela. Te amo con todo mi corazón. Espero que algún día regreses. No olvides quién eres. La leí llorando en el coche camino a Kentucky. El trayecto fue largo y silencioso. Mi padre solo dijo, ponte el cinturón. Yo miraba por la ventana, con la carta apretada en las manos.
Al llegar a la granja, el paisaje era de postal. Campos verdes, una casita sencilla, un granero rojo y muchos animales. Mi tío Ramiro nos recibió con un apretón de manos y mi tía Silvia salió con un delantal, todavía con olor a pan recién horneado. Hablaron con mis padres a solas. Escuché desde la puerta frases como no podemos con ella y háganla útil. Cuando terminaron, mi madre solo dijo, hasta nuevo aviso, Mariana. Mi padre ni siquiera me miró. Subieron al coche y se marcharon. Así, sin abrazos, sin despedidas. Solo el ruido del motor alejándose en el polvo del camino. Me quedé allí, frente a esa casa, sintiendo que acababan de borrarme de su historia. Pero esa misma tarde, mi tía Silvia me ofreció un vaso de limonada, me acarició el cabello y me dijo, aquí estás a salvo. No tienes que demostrarle nada a nadie. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tal vez, solo tal vez, todo podía empezar de nuevo. Los primeros días en la granja de mis tíos fueron extraños. Me sentía una extra en una película que no entendía. Dormía mucho, comía poco, hablaba casi nada. Pero Silvia y Ramiro no me presionaban. Me decían cosas sencillas como, descansa lo que necesites, o si hoy no tienes ganas de hablar, no pasa nada. Esa libertad me descolocaba, pero también me aliviaba. La habitación que me dieron era pequeña, pero acogedora. Tenía una cama cómoda con una colcha de flores, una lámpara antigua que daba luz cálida y una ventana desde donde podía ver las gallinas cruzar el patio cada mañana. Me parecía un sueño extraño, después de años viviendo bajo la tensión de una familia donde todo debía ser perfecto. Una tarde, mientras recogía mis cosas de la maleta, encontré la carta que Natalia me había dejado. La volví a leer con lágrimas en los ojos. En ese momento supe que, aunque estuviera lejos, no estaba sola. Tenía un vínculo real, sincero, con alguien. Y eso era suficiente para no derrumbarme. Esa misma noche, le pregunté tímidamente a mi tía si podía hacer una llamada. Ella sonrió, me llevó al teléfono fijo de la cocina y dijo, claro que sí, mi niña. Solo avísame si es larga para revisar la cuenta. Marqué con manos temblorosas el número de casa. Contestó mi hermana, como si hubiera estado esperando mi llamada desde siempre. Mari, me dijo llorando, gracias por llamar. ¿Estás bien? Yo también rompí en llanto. Le conté que al menos mis tíos parecían ser buenas personas. Ella me confesó que había suplicado a nuestros padres que no me enviaran lejos, pero no le hicieron caso. Solo me nombraban para quejarse o fingían que ya no existía. Pero me prometió que seguiría llamando, aunque fuera a escondidas. Y así fue. Durante esas primeras semanas, mis tíos me dejaron respirar. No me exigieron horarios, ni me impusieron tareas. Silvia me preparaba desayunos calientitos y me hablaba con dulzura. Ramiro, más serio, me saludaba con un buenos días, Marianita y una palmada en la espalda. Nadie me juzgaba, nadie hablaba de calificaciones ni de Natalia. Salía a caminar por el terreno. Me gustaba sentarme bajo un árbol frente al granero a dibujar. Allí conocí a Sasú, una yegua blanca con manchas grises, muy tranquila. Ella se volvió mi compañera. Me acercaba con zanahorias y me sentaba a su lado con mi libreta. Dibujarla era como una meditación. Sentía paz. Y eso era nuevo. Un día, Silvia vio mis bocetos y me preguntó, ¿tú dibujaste esto? Asentí con timidez. Tienes mucho talento, Mariana. Deberíamos buscarte un taller. La universidad de aquí ofrece cursos de arte para jóvenes. ¿Te gustaría? Casi se me salió el corazón. ¿En serio alguien me ofrecía eso sin burlarse? Apreté el lápiz entre los dedos, asentí otra vez, y ese día supe que algo dentro de mí había empezado a cambiar. Unas semanas después, mis tíos me inscribieron oficialmente en la preparatoria del condado. No era una escuela grande, pero se respiraba tranquilidad. La orientadora, la señora Camila, me recibió con una sonrisa amplia. Aquí no juzgamos a nadie por su pasado, Mariana. ¿Qué te gusta hacer? No supe qué decir al principio. Nadie me había preguntado eso con sinceridad. Terminé respondiendo, dibujar animales. Y ella me dijo, perfecto. Te presentaré al club de arte. Vas a encajar bien. Fue así como conocí a Laura, una chica simpática que se convirtió en mi primera amiga allí. Me llevó a almorzar el primer día y me contó sobre la señora Torres, la profesora que dirigía el club de arte. Es un poco rara, pero es buenísima. Te va a encantar. Esa misma semana, me animé a ir al club. El salón estaba lleno de pinturas, pinceles y música instrumental. La señora Torres tenía el cabello blanco y ojos chispeantes. Cuando le mostré mis dibujos, me dijo, no tienes técnica aún, pero tienes alma. Eso vale mucho más. Por primera vez, alguien veía algo valioso en lo que hacía. Mis días empezaron a tomar forma. Me levantaba temprano, desayunaba con mis tíos, tomaba el autobús escolar, asistía a clases, y por las tardes ayudaba un poco en el gallinero o en el huerto.
Nadie me obligaba, yo lo hacía porque quería aportar algo. Me sentía útil. Una tarde conocí a Mateo, un chico del club de arte que estaba un año más arriba. Alto, algo distraído, con manos manchadas de pintura y una sonrisa encantadora. Lo primero que me dijo al ver uno de mis dibujos fue: ¿eso es un caballo o un unicornio que se cayó? Me reí nerviosa. No fue un gran inicio, pero esa broma marcó el inicio de algo inesperado. Él era escultor. Me enseñaba a moldear arcilla y yo le mostraba mis bocetos. Nos pasábamos horas compartiendo ideas y dibujando juntos. Empezamos como amigos, pero con el tiempo, había algo más. Una complicidad que iba creciendo con cada tarde de arte. En casa, mis tíos se daban cuenta de que algo en mí había despertado. Me escuchaban hablar con emoción, reír, contar cosas del colegio. Silvia me decía: nunca dejes de hacer lo que amas, Mariana. Nunca permitas que nadie te haga sentir menos por ser distinta. Y yo le creía. Mis notas empezaron a mejorar. No era la mejor del salón, pero ya no tenía miedo de aprender. Incluso me empezó a gustar biología. Mi tío Ramiro me explicaba cosas sobre los animales de la granja, enfermedades comunes, alimentación. Y yo empezaba a hacer conexiones. No era tonta, solo necesitaba otro enfoque. Otro ambiente. Mi hermana Natalia me seguía llamando siempre que podía. Me contaba que en casa ya casi no hablaban de mí, que evitaban mencionarme. Para ellos, es como si te hubieras desvanecido, me dijo un día. Yo respondí con serenidad: pues ojalá nunca me encuentren, porque por fin empiezo a ser feliz. Pero dentro de mí sabía que algún día reaparecerían. Porque las personas que se avergüenzan de ti suelen volver cuando pueden presumirte. Y cuando eso pasara, yo ya no sería la niña frágil que se fue llorando en un coche. Iba a estar lista. El tiempo en la granja pasó más rápido de lo que imaginaba. Sin darme cuenta, ya llevaba más de un año viviendo con Silvia y Ramiro, y podía decir con el corazón en la mano que nunca me había sentido tan cuidada, tan libre y tan yo. La escuela del condado se había vuelto un segundo hogar. Las clases eran mucho más llevaderas que en Jacksonville. No había esa competencia enfermiza por el primer lugar ni padres obsesionados con boletines. Por primera vez, me sentía cómoda levantándome para ir a estudiar. El club de arte se volvió mi refugio. Con cada pincelada, soltaba un poco del dolor que traía cargando desde niña. La señora Torres, la profesora de arte, me decía seguido: Mariana, cuando dibujas, te sanas. Y tenía razón. El arte no solo me salvó, también me transformó. Un día, la profesora nos anunció que habría una exposición regional de arte juvenil en Bowling Green, la ciudad más cercana. Nos pidió que preparáramos nuestras mejores piezas. Yo trabajé durante semanas en un retrato de Sasú, mi yegua favorita, comiendo manzanas bajo la sombra del granero. También hice una pintura al óleo de un amanecer en la granja. No esperaba ganar, pero quería mostrar lo que sentía. Cuando llegó el día, nos llevaron en un autobús escolar a la galería local. Había obras impresionantes, esculturas, fotografías, retratos hiperrealistas. Me sentía diminuta entre tanto talento. Pero cuando anunciaron las menciones honoríficas, escuché mi nombre. Mariana Álvarez, por su obra Paz en el establo. Me temblaron las manos. No gané un trofeo, pero me entregaron un certificado, y lo más importante, me sentí reconocida por lo que era, no por lo que debía ser. Cuando regresamos, mis tíos me esperaban con una sorpresa. Silvia había hecho mi comida favorita y Ramiro horneó un pastel. Me abrazaron como si hubiera ganado el Nobel. Lloré como nunca antes. Te lo dije, me susurró Silvia. Tenías arte en las venas, solo necesitabas que alguien lo viera. Fue en ese punto que todo cambió para mí. Empecé a creer en mi valor. Mateo, el chico del club de arte, seguía siendo una presencia constante. Compartíamos tardes dibujando en el establo o caminando entre los sembradíos. Él se reía de mis chistes malos y yo adoraba su torpeza dulce. Se notaba que algo estaba creciendo entre los dos, pero ninguno se apresuraba. Nos sentíamos cómodos así, como dos almas rotas que encontraban consuelo la una en la otra. Con el tiempo, él me enseñó a usar arcilla, a mezclar texturas, a ver el arte en lo imperfecto. Yo le hablaba de caballos, de cómo Sasú me había enseñado más sobre confianza que cualquier ser humano. Nuestra relación era suave, paciente, distinta, como si estuviéramos construyendo algo delicado que ambos sabíamos valorar. En casa, Silvia y Ramiro seguían siendo los pilares que me sostenían. No tenían hijos propios, pero me trataban como si fuera suya. Nunca hablaban mal de mis padres, pero era evidente que les dolía cómo me habían tratado. A veces, cuando Silvia creía que yo no la escuchaba, la oía decir en voz baja: pobrecita, qué injusticia.
Un día, mientras acomodaba unos libros viejos en la biblioteca escolar, encontré un folleto de una universidad de arte. En la portada había una pintura muy parecida a una que yo había hecho. Me lo guardé como un secreto. Esa noche, se lo mostré a Mateo. ¿Y si aplico? Le dije en voz baja. Él me miró como si hubiera dicho que iba a conquistar el mundo. Debes hacerlo, me respondió. ¿Estás lista? Y por primera vez, me atreví a soñar con un futuro en el que yo elegía el camino. Seguí trabajando en mi portafolio en secreto. Dibujos de la granja, de los animales, autorretratos, retratos de Mateo, paisajes de atardeceres. Cada uno con pedacitos de mi alma. Silvia me ayudó a escanearlos y Ramiro me enseñó a escribir mi primera carta de motivación. Fue un proceso lento, pero mágico. Mientras tanto, Natalia seguía en contacto conmigo. Ya tenía 17 y estaba por graduarse con honores. Se había convertido en la hija perfecta que mis padres siempre soñaron. Pero nunca dejó de buscarme. Seguíamos hablando por teléfono cuando podía, siempre a escondidas. Ella me contaba que mis padres hablaban de mí como si fuera un error del pasado. La hija que se descarrió, pero al menos ya no es un problema. Me dolía, claro, pero también me fortalecía. Porque ya no dependía de su amor. Yo me había hecho fuerte sin ellos. Natalia me pidió que fuera a su graduación en Nashville. Dudé mucho. Me moría de ganas por verla en su gran día, pero no quería ver a mis padres. Silvia me animó. No estás yendo por ellos, mi niña. Estás yendo por ella. Y eso es amor verdadero. Pero al final, decidí no ir. Natalia organizó una videollamada con ayuda de una amiga. Me mostró su birrete, su toga, su diploma. Se veía tan feliz que me emocioné hasta las lágrimas. Esto también es por ti, Mari. Tú me inspiraste, me dijo. Y con eso fue suficiente. Unos días después, recibí la carta de aceptación de la Universidad de Arte. Estaba sentada con Sasu, viendo el atardecer, cuando Silvia salió corriendo agitando el sobre. Llegó. Llegó. Gritaba. Rasgamos el sobre juntas y lo leímos en voz alta. Estimada Mariana Álvarez, nos complace informarle. Grité, lloré, abracé a Silvia y a Ramiro como si el mundo se hubiera detenido. Mateo fue el siguiente en saberlo. Me levantó del suelo, literalmente, y dio vueltas conmigo en brazos. Te lo dije, Mariana. Eres luz. Eres magia. Pensé que por fin estaba cerrando el ciclo. Que mi pasado quedaría atrás. Pero no. Porque justo cuando mi vida empezaba a florecer, volvieron. Mis padres. Sin avisar, sin explicar, sin pedir perdón. Y eso, fue el comienzo de algo mucho más duro de lo que imaginé. Era una tarde templada. Estaba en el jardín cortando algunas flores silvestres para decorar mi habitación cuando vi un coche detenerse en la entrada de la granja. Al principio pensé que era algún proveedor o un vecino curioso. Pero al ver a Ernesto y Patricia bajar del vehículo, el corazón se me fue al suelo. Llevaban ropa elegante, expresiones serias y un aire de formalidad que me revolvió el estómago. Se acercaron a paso lento, como si no supieran bien qué decir. Silvia salió de la casa apenas los vio. Se puso al lado mío sin decir palabra, pero con una presencia que me sostuvo por dentro. Ramiro llegó por detrás, cruzando los brazos, observando en silencio. Hola, Mariana, dijo mi madre como si hubiera pasado una semana, no 5 años. ¿Podemos hablar contigo? Añadió mi padre con una voz tan medida que parecía ensayada. Los invité a sentarse en la terraza, solo porque Silvia me apretó el hombro en señal de apoyo. Me temblaban las piernas. No era miedo. Era rabia contenida. Mi padre fue directo. Sabemos que fuiste aceptada en la Universidad de Arte de Louisville. Queremos ayudarte con los gastos. No ha sido fácil para nosotros, pero reconocemos tu esfuerzo. Silencio. Mi madre miró hacia el campo como si ese paisaje le diera asco. No dijo nada. Yo me acomodé en la silla, apretando las manos. Y respiré. ¿Y ahora sí le sirvo? Pregunté con voz firme. Ambos se quedaron callados. Durante años me ignoraron. Me sacaron de su vida como si fuera basura. No preguntaron si estaba viva, si tenía frío, si necesitaba algo. Solo se aseguraron de enviar el cheque y desentenderse. Ahora que estoy por entrar a una universidad, ¿quieren volver? Patricia carraspeó. Ernesto evitó mirarme. Queremos enmendar las cosas, dijo él al fin. ¿Enmendar? Reí sin humor. No pueden enmendar nada con un talonario. Yo ya no soy su hija en pausa. Tengo una vida. Una familia. Ellos, señalé a Silvia y Ramiro, me cuidaron, me escucharon, me abrazaron cuando ustedes me descartaron. No tengo nada que agradecerles por volver ahora.
Mi madre levantó la vista, molesta. Solo queremos ayudarte. No necesito su ayuda. Necesitaba amor. Lo que ustedes no quisieron darme. En ese momento, Mateo apareció desde el fondo del terreno. Había venido en bicicleta a dejarme una caja de pasteles que habíamos horneado juntos para un evento del pueblo. Al ver la escena, bajó el ritmo y se acercó en silencio. Yo lo miré y le sonreí con complicidad. Se quedó a mi lado, sin interrumpir. ¿Y este joven quién es?, preguntó mi padre con tono crítico. Él es Mateo. Mi pareja. Llevamos juntos 2 años. Él me acompañó cuando ustedes no sabían si yo respiraba. Y me va a acompañar a la universidad, porque también fue aceptado. Los ojos de mi madre se abrieron como platos. ¿Vas a vivir con él? ¿Así, sin casarte? Yo me reí. No les debo explicaciones. No vinieron a preguntar cómo me sentía, solo a ver si podían colgarse de mis logros. Mi padre se puso de pie. No tienes por qué ser tan rencorosa, Mariana. ¿Rencorosa? ¿Después de todo lo que me hicieron? No, no guardo rencor. Pero tengo memoria. Y límites. Y ustedes no forman parte de esta nueva vida. Silvia intervino, con voz serena. Mariana ha crecido fuerte, a pesar de ustedes. Les pido que la respeten y se retiren. Este es su hogar ahora. No hubo gritos, ni llanto. Solo dignidad. Mis padres se miraron entre sí, se dieron media vuelta y se fueron. Subieron al coche y se alejaron sin una palabra más. El polvo del camino volvió a levantarse como aquella primera vez, pero esta vez no me dolió. Esta vez me sentí libre. Mateo me tomó la mano. Silvia me abrazó. Ramiro me palmeó la espalda con cariño. ¿Lo hiciste?, me dijo él. Sí, lo hice. Ese día, cenamos juntos los 5. Reímos, hablamos de planes para la mudanza a la ciudad universitaria. Silvia me regaló una cajita de madera con mis primeros dibujos, los que había encontrado y guardado desde que llegué. Me dijo, quiero que recuerdes de dónde vienes. Porque tu historia merece ser contada. Y aquí estoy, contándola. Hoy tengo 23 años. Mateo y yo vivimos juntos en un pequeño apartamento cerca del campus. Él estudia escultura y yo ilustración digital. Tenemos un proyecto conjunto donde damos talleres a niños y niñas que también sienten que no encajan. Les enseñamos a crear desde el alma, a no dejarse pisotear. Mis tíos siguen siendo mi familia. Los visitamos cada mes, celebramos los cumpleaños, compartimos recetas. Sasuya es vieja, pero todavía trota feliz cuando voy a verla. Mis padres siguen en Nashville. No los he vuelto a ver. A veces Natalia me cuenta que preguntan por mí, pero nunca se atreven a llamarme directamente. Y está bien. Ya no vivo esperando una disculpa que no llegará. Ya no necesito que me reconozcan. Me reconozco yo. A veces me preguntan si los perdoné. Y la verdad es que sí. No porque lo merezcan, sino porque yo merezco vivir sin cadenas. Pero eso no significa que los deje entrar de nuevo. El perdón no siempre abre la puerta. A veces, simplemente cierra el capítulo con paz. Y a ti que estás escuchando esto, si alguna vez te han hecho sentir menos, si te han hecho creer que no vales porque no encajas, quiero que sepas algo, no estás sola. No eres un error. Eres suficiente. Tal como eres. Yo encontré mi voz entre caballos, pinceles y personas que me amaron sin condiciones. ¿Y tú? ¿Te atreverías a cortar lazos con quienes solo quieren estar cuando brillas? ¿Perdonarías a quienes te rechazaron cuando más los necesitabas? La familia no siempre es la que te toca. A veces, es la que tú eliges. Gracias por escuchar mi historia, y recuerda suscribirte al canal para que no te pierdas de más historias que estaremos compartiendo contigo.